2.2 millones, que equivale a 185,000 pesos mensuales, superior al salario de la presidenta. Todo esto se paga con el ahorro de los trabajadores. Y yo creo que ahora sí, presidenta, hay más, pero ya la presidenta me lo impidió que yo… A la siguiente vamos, Para al la segundo siguiente. capítulo. Pero con eso Segunda concluiríamos, parte. presidenta, Sí. los datos. Creo que esto ejemplifica… Sí, sí hay denuncias y se van a presentar más denuncias de lo que se encuentre. De 2000 fue el director de Infonavit, después fue Alejandro Murat y después David Penchina, que fue el de la reforma energética. ¿Habrá acciones legales en contra de esos exdirectores del 2000? El tema que se están planteando aquí, más allá de las posibles responsabilidades que pueda tener alguno de ellos, es que la estructura orgánica del Infonavit impide que la Auditoría Superior de la Federación audite los fondos. Imagínense que obligaron a Carlos Martínez, el anterior director del Infonavit, a que se amparara por una resolución del Consejo de Administración. El director general no tiene voto en el Consejo. No hay responsabilidades frente al director empresarial y de los trabajadores. Entonces, lo que estamos planteando con la reforma es un cambio en la estructura del Infonavit, que sea transparente, que los trabajadores tengan la certeza de que están bien cuidados sus ahorros, que haya absoluta transparencia en la asignación de viviendas, en la asignación de créditos y que tenga una estructura pues que permita un control y una auditoría. Entonces, contrario a lo que está diciendo la oposición o algunas personas que ni siquiera son los trabajadores o las y los trabajadores, contrario a ello, lo que queremos con esta reforma es que haya transparencia y controles y que no se den estos actos de corrupción que ni siquiera después pueden ser sancionados porque resulta que el Infonavit tiene una estructura donde ni siquiera dejan entrar a auditar. Entonces, eso es lo que está en el fondo del cambio a la ley del Infonavit, que puede tener mejoras, no decimos que no, pero el fondo de la ley es una estructura que permita transparencia, que permita dirección, que permita control claro sobre los ahorros, para que los trabajadores puedan tener la certeza de que no se están mal utilizando sus fondos. Control en el sentido de control público, pues, de transparencia. Entonces, eso más aparte que se puedan construir viviendas de interés social y que no solamente el Infonavit sea un fondo de ahorro que distribuye recursos a desarrolladores inmobiliarios, sino que sea un fondo de ahorro que permita pues que los trabajadores puedan tener vivienda, que al final ese es el objetivo central del Infonavit, el derecho a la vivienda. Entonces, se está trabajando para poder ayudarles y presentar la denuncia penal, porque administrativa, ¿a quién? Al propio Consejo de Vigilancia, que son ellos mismos. Entonces, por eso queremos que sea externa la vigilancia. Pues ya iremos informando de todas las medidas que se van a tomar. Lo que nos interesa ahora es que sepan que el objetivo de la reforma a la ley pues es erradicar la corrupción, que sea transparente el uso de los recursos para los trabajadores, que son sus fondos de ahorro que permiten que puedan tener vivienda y generar un esquema donde también participe la vivienda privada, los desarrolladores privados, sobre todo estatales, sociales de vivienda, pero hacer vivienda social, que es el objetivo central del Infonavit. ¿El asegurado o el dueño del crédito o el trabajador está
Muchas veces no, ¿verdad, Octavio? Que el trabajador no está consciente de que se hizo este fraude. En el caso de las viviendas que se vendieron no sé cuántas veces. No, bueno. También saber si alguno de estos órganos autónomos, porque algunas veces se han pedido alguna información al respecto y está cerrado, entonces sería una forma también de saber que existen, pero no hacían o no hacen la actividad para la que fueron creados, ¿no? Gracias. A ver, vamos a hacer una cosa. Contesta, Octavio, el tema de si los trabajadores llegaron a estar informados de estos fraudes en distintos casos y de la próxima semana, y seguimos pues, en las siguientes semanas, porque esto es muy importante para las y los trabajadores que tienen su dinero en el Infonavit. Y para el país. Esta pregunta es muy importante y qué bueno que, Diosito, qué bueno que se hace porque el Fondo de Vivienda de los Trabajadores tiene como finalidad que el trabajador tenga derecho a un crédito para vivienda, pero hay trabajadores que no ocupan ese fondo para vivienda porque a lo mejor heredaron una casa, no necesitan la vivienda. Ese dinero, el día que ellos se retiren, se va a su jubilación, no se pierde, siempre es de ellos. Lo ocupan para vivienda o lo ocupan para su jubilación. Muchos trabajadores no saben que tienen ese dinero y hay muchos coyotes que se aprovechan del desconocimiento de los trabajadores para decirles, oye, yo te saco tu dinero del Infonavit, porque si no se lo va a quedar el gobierno. Engañan al trabajador, claro, yo te lo saco a través de estas redes de complicidad, pero te quito el 30 o el 40% de ese monto. Entonces, el trabajador engañado a veces acepta la operación, se saca el dinero a través de esta red de corrupción, se saca el crédito, se compra una casa, se vuelve a vender, se le da el dinero al trabajador menos su 40% correspondiente y como esto es más múltiple, se crea un fraude tipo pirámide, en donde al final del día el último es el que va a pagar. Hemos descubierto casos, en el caso de la venta masiva, en donde al final empiezan a suplantar identidades, agarran el nombre de un derechohabiente que ni siquiera sabe, le falsifican los documentos y sacan el crédito a su nombre para empezar a tapar los huecos que se van generando. Pero entonces es parte de un engaño y es importante que los trabajadores sepan que su dinero está absolutamente seguro y que lo pueden usar para adquirir vivienda o para su retiro en el caso de que no requieran la vivienda. Presidenta, no sé si con esto. ¿Esas viviendas no están registradas en el registro público? Sí. En algunos casos sí, porque el notario, pero se venden varias veces. Pues es el notario, por eso dice el director del Infonavit que hay notarios involucrados en estas redes, lamentablemente. Y hay notarios buenísimos, muy honestos, pero hay algunos que lamentablemente están aquí. Todo esto pues se va a denunciar. Si quieren vamos a dejarlo aquí, el tema Infonavit, porque ya vamos avanzados y además ya vamos a informarlo en el siguiente capítulo del Infonavit.